Era una noche típica en Sevilla, el aire cargado con la energía de una ciudad que nunca duerme. Las calles estaban llenas de turistas y locales que buscaban algo, diversión, escape, o simplemente perderse en el ritmo del flamenco. Yo estaba entre ellos, aunque mi motivo para estar allí era más oscuro de lo que cualquiera podría imaginar. La peña de flamenco donde me encontraba era pequeña, íntima, con una luz tenue que daba a todo un aire clandestino. Manuel había insistido en que saliéramos esa noche. Decía que necesitábamos un respiro después de semanas de rutina aplastante. Así que ahí estábamos, sentados en una mesa cerca del escenario, con una botella de vino tinto entre nosotros. Era su forma de intentar reconectarnos, pero para mí, era solo otra noche fingiendo que todo estaba bien. El cantaor empezó a tocar, y por un momento me dejé llevar. Cerré los ojos, sintiendo la vibración de la guitarra en el aire. Fue entonces cuando lo vi. En la esquina opuesta del local, había un hombre que parecía fuera de lugar. Moreno, de mirada penetrante, vestido con una chaqueta de cuero negra que contrastaba con las camisas blancas y los abanicos coloridos de los otros clientes. Estaba solo, y sus ojos estaban fijos en mí. Al principio, pensé que era una coincidencia. Tal vez estaba mirando algo detrás de mí. Pero no, cada vez que levantaba la vista, allí estaban sus ojos, quemándome como un secreto que se negaba a ser ignorado. Me incomodaba y me atraía a partes iguales. ¿Estás bien?, preguntó Manuel, su voz sacándome de mi trance. Asentí rápidamente y tomé un sorbo de vino para disimular. Pero la inquietud estaba ahí, latiendo bajo mi piel. No podía dejar de mirarlo, y para mi horror, cuando el espectáculo terminó, el hombre se levantó y caminó directamente hacia nuestra mesa. Perdón por interrumpir, y dijo, su voz profunda y suave. No pude evitar notar lo hermosa que se veía durante la actuación. Parecía disfrutarla más que nadie en esta sala. Manuel, siempre tan educado, se rió y agradeció el cumplido como si fuera dirigido a él. Pero yo sabía mejor. El hombre no me estaba hablando a mí y a Manuel, solo me estaba hablando a mí. Soy Javier, dijo, extendiendo su mano hacia mí. Dudé por un segundo antes de estrecharla, y en ese momento, sentí algo extraño, como una corriente eléctrica que pasó de su mano a la mía. No quiero molestar más. Solo quería presentarme. Tal vez nos volvamos a encontrar, dijo, antes de guiñarme un ojo y desaparecer entre la multitud. Manuel no pareció notar nada extraño. Solo comentó algo sobre el descaro de los sevillanos y pidió la cuenta. Pero yo sabía que algo había cambiado esa noche. No lo sabía en ese momento, pero esa pequeña chispa de atención iba a convertirse en una tormenta que destruiría todo lo que conocía. No esperaba volver a verlo tan pronto. Sevilla es grande, y las casualidades no suelen ser tan generosas. Pero 3 días después de aquella noche en la Peña de Flamenco, me encontré cara a cara con Javier. Estaba en el mercado de Triana, uno de esos lugares donde el bullicio nunca descansa, donde los vendedores gritan ofertas mientras los clientes regatean por la mejor pieza de pescado o el jamón más fresco. Yo había ido por unos tomates para una receta que había prometido hacer a Manuel, una promesa que, para ser sincera, solo había hecho para calmar la tensión habitual que reinaba en casa. Estaba examinando un puesto cuando lo sentí detrás de mí. No fue un toque ni una palabra, sino una presencia. Me giré y ahí estaba, con la misma chaqueta negra y una media sonrisa que parecía un secreto compartido. Vaya coincidencia, dijo, como si fuera lo más natural del mundo. No esperaba verte aquí. Es Sevilla, respondí, intentando sonar casual. Aquí todos se cruzan tarde o temprano. Pero sabía que esto no era casualidad. No cuando su mirada no había dejado la mía desde el momento en que lo vi. Pasaron unos segundos incómodos. Javier no parecía tener prisa por irse, y yo tampoco encontraba la fuerza para hacerlo. Finalmente,
rompió el silencio. ¿Tienes prisa? ¿Te apetece un café? Mi primera reacción fue reírme. ¿Un café? ¿Así, sin más? ¿Con un desconocido que claramente había estado vigilando cada uno de mis movimientos? Pero no dije que no. Ni siquiera me molesté en pensarlo demasiado. Mi cabeza decía que debía irme, que esto era peligroso. Pero mi cuerpo, mi instinto, hizo que asintiera y lo siguiera hacia un pequeño bar justo al lado del mercado. Nos sentamos en una mesa en la esquina, donde el ruido del mercado era solo un eco lejano. El camarero trajo 2 cafés, y durante unos minutos, ninguno dijo nada. Javier fue el primero en romper el hielo. «Siempre pareces tan tensa, ¿o es solo conmigo?», preguntó, directo, sin rodeos. «No estoy tensa», respondí, aunque ambos sabíamos que era mentira. «Solo, no sé qué estoy haciendo aquí». «Y eso importa», replicó. Su tono no era agresivo, pero había algo en sus palabras que me hizo sentir expuesta. A veces no hace falta saberlo todo. A veces solo hay que seguir lo que uno siente. Quise responder, defenderme, pero las palabras se me atoraron en la garganta. Había algo en él, una mezcla de seguridad y desafío, que me hacía sentir pequeña y grande al mismo tiempo. No estaba acostumbrada a que alguien hablara conmigo así, y mucho menos a que me mirara como él lo hacía. No como una madre, ni como una esposa. Como una mujer. El café se alargó más de lo debido. La conversación pasó de temas banales a algo más personal. Me contó que era fotógrafo freelance, que había viajado por medio mundo y que ahora estaba en Sevilla por un proyecto sobre la vida cotidiana en Andalucía. Yo, por mi parte, le conté poco, solo lo suficiente para mantener la conversación. No quería que supiera demasiado de mí, pero tampoco quería que la charla terminara. Cuando finalmente nos levantamos para irnos, Javier hizo algo que me dejó helada. Se inclinó ligeramente hacia mí, lo suficiente para que solo yo pudiera escucharlo, y dijo: «Me encantaría verte de nuevo, pero sé que no es tan sencillo. Así que lo dejo en tus manos». Y sin esperar respuesta, se marchó. Me quedé allí, paralizada, mientras mi mente intentaba procesar lo que acababa de pasar. Él no me había pedido mi número ni me había dado el suyo. No me había pedido nada, en realidad. Solo había plantado la idea, y ahora dependía de mí decidir si quería seguir adelante o dejarlo todo. Regresé a casa con los tomates y un torbellino en la cabeza. Manuel estaba en el salón, revisando unos documentos del trabajo. Me saludó con un gesto vago, y yo fui directamente a la cocina. Mientras preparaba la cena, no podía dejar de pensar en Javier. En su sonrisa, en su voz, en cómo me había hecho sentir. Esa noche, después de acostar a los niños, me quedé sentada en el sofá, mirando el móvil. Pensé en buscar su nombre, en encontrar alguna excusa para contactarlo. Pero no lo hice. No todavía. No porque no quisiera, sino porque sabía que si daba ese paso, no habría vuelta atrás. Sin embargo, no hizo falta. 2 días después, lo vi de nuevo, esta vez en una calle cercana a mi casa. Al principio, pensé que era una coincidencia, pero cuando me vio y se acercó directamente hacia mí, supe que no lo era. No soy muy bueno esperando, admitió, sin ningún rastro de vergüenza. Y creo que tú tampoco lo eres. Esta vez, no discutí. No intenté resistirme. Cuando me preguntó si podía acompañarme a dar un paseo, acepté sin pensarlo. Y así comenzó todo. Lo que hasta entonces había sido un juego inocente estaba a punto de convertirse en algo mucho más serio. Javier y yo habíamos establecido un patrón que, aunque peligroso, nos resultaba terriblemente emocionante. No quedábamos en lugares públicos concurridos ni intercambiábamos mensajes evidentes. Era un juego de señales,
Encuentros planificados con precisión y conversaciones rápidas, pero intensas. No había forma de que alguien pudiera conectar los puntos. Al menos, eso creía yo. Fue un miércoles por la tarde cuando todo comenzó a desmoronarse. Manuel había salido temprano del trabajo. Algo sobre un problema técnico en su oficina que había forzado a todos a irse a casa antes de lo habitual. Yo no lo sabía, porque en ese momento estaba con Javier en un pequeño estudio que él había alquilado para trabajar en sus proyectos de fotografía. Era un espacio sin pretensiones, con una luz natural impresionante que entraba por las ventanas altas y paredes blancas llenas de bocetos y fotos a medio terminar. Estábamos allí, enredados en algo más que palabras, cuando escuché vibrar mi móvil. Javier, notando mi distracción, se levantó de la cama y me lanzó una sonrisa. Si es tu marido, dile que estás comprando algo en el mercado, dijo con una calma que me puso aún más nerviosa. Miré la pantalla. Era un mensaje de Manuel, ¿dónde estás? Respiré hondo, intentando recuperar la compostura. Respondí con rapidez, comprando en el mercado de Triana, ¿necesitas algo? Él tardó unos segundos en contestar, pero cuando lo hizo, me quedé helada. Estoy aquí. No te veo. Sentí que la sangre se me helaba. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que Javier podría escucharlo desde donde estaba, observándome con curiosidad. No dije nada, solo agarré mis cosas y le hice un gesto rápido para que entendiera que tenía que irme. ¿Todo bien?, preguntó Javier, pero no esperó una respuesta. Llama si necesitas algo. Corrí por las escaleras y salí a la calle intentando pensar rápido. Estaba a unos 10 minutos del mercado, lo suficiente para que mi coartada pudiera sostenerse si jugaba bien mis cartas. Caminé lo más rápido que pude, componiendo mentalmente una historia que explicara mi ausencia. Cuando llegué al mercado, Manuel estaba de pie frente a un puesto de frutas, mirando su móvil. Manu, llamé con una sonrisa que esperaba pareciera convincente. ¿Qué haces aquí? Él me miró, y su expresión era difícil de leer. No parecía enojado, pero tampoco relajado. Pensé que podríamos vernos aquí. Dijiste que estabas comprando algo, pero no te encontraba. No había encontrado lo que quería, improvisé. ¿Y tú, por qué no me avisaste que venías? Porque no planeaba hacerlo, respondió. Pero me pareció raro que no estuvieras aquí después de decirme que lo estabas. Su tono era neutral, pero había algo en su mirada que me hizo sentir como si estuviera intentando perforar mi fachada. Intenté mantenerme tranquila, mostrándome natural mientras compraba un par de cosas para justificar mi presencia. El camino a casa fue extraño. Manuel hablaba poco, y cada vez que lo hacía, parecía elegir sus palabras con cuidado. Yo intenté llenar el silencio con comentarios triviales sobre el clima o los planes para el fin de semana, pero él apenas respondía. Me sentía como si estuviera en una cuerda floja, intentando mantener el equilibrio mientras esperaba el momento en que todo se derrumbara. Al llegar a casa, noté que Manuel dejó su maletín en el sofá y se dirigió directamente al baño sin decir nada. Aproveché el momento para revisar mi móvil. No había mensajes de Javier, pero lo último que necesitaba era que Manuel decidiera revisar mi teléfono. Esa noche, mientras cenábamos con los niños, Manuel finalmente soltó la bomba. Isabel, ¿dónde estabas realmente esta tarde? Casi se me cayó el tenedor. ¿Cómo que dónde estaba? Ya te lo dije, en el mercado. Él dejó su copa de vino sobre la mesa con un movimiento controlado, pero deliberado. ¿No estabas en el mercado cuando llegué? Pregunté en varios puestos, y nadie te vio. Me sentí atrapada. Pensé en negarlo, en mantener mi historia, pero su tono me dijo que sabía más de lo que estaba diciendo. Bueno, tal vez estaba en otro pasillo o había salido a buscar otra cosa, intenté defenderme. Manuel me miró fijamente, y en ese momento supe que lo había perdido. Isabel,
no soy estúpido. He notado cosas, señales, ¿por qué no me dices la verdad de una vez? Los niños estaban ahí, y aunque no parecían entender del todo lo que estaba pasando, sentí que el aire se llenaba de tensión. Manuel, no entiendo de qué hablas, insistí, pero mi voz temblaba. ¿Hay alguien más?, preguntó, directo, sin rodeos. Fue como si el tiempo se detuviera. Mi instinto fue negarlo, pero algo en su expresión me detuvo. No era solo sospecha, era dolor, un dolor que no podía soportar ver en su rostro. Me levanté de la mesa y fui a la sala, esperando que no me siguiera, pero lo hizo. ¿Es eso, Isabel, hay alguien más? Su voz era más fuerte ahora, pero contenía más tristeza que ira. No respondí. Me quedé ahí, de pie, mirando el suelo mientras las lágrimas comenzaban a correr por mi rostro. No quería que esto pasara, murmuré finalmente. ¿Quién es?, preguntó, su tono ahora frío. Dime quién es. Manuel, no importa quién sea. No significa nada, dije, intentando minimizar lo que había hecho. Pero era obvio que mis palabras no lo convencían. No significa nada, me estás diciendo que destruiste nuestra familia por algo que no significa nada, gritó, su voz resonando en toda la casa. Esa fue la primera vez que vi a Manuel tan fuera de sí. La calma y paciencia que lo caracterizaban habían desaparecido, reemplazadas por una furia contenida que amenazaba con desbordarse. Yo solo podía quedarme allí, en silencio, enfrentándome al daño que había causado. Manuel cerró la puerta del salón, dejando fuera a los niños que se habían quedado en la mesa, inquietos por los gritos. Su mirada me atravesaba como si intentara arrancar la verdad a la fuerza. Caminó hasta colocarse frente a mí, manteniendo una distancia que parecía marcada por el desprecio. Habla, dijo con la voz baja, cargada de tensión. Quiero escuchar todo. No omitas nada. Me llevé las manos al rostro, intentando controlar las lágrimas, pero su insistencia era implacable. Supe que no había forma de evitarlo. Tenía que confesar, aunque cada palabra que saliera de mi boca pudiera destrozar lo poco que quedaba entre nosotros. Fue un error, Manuel, dije finalmente, sin levantar la mirada. No sé cómo empezó, no sé cómo me dejé llevar. Un error, escupió. ¿Tú crees que esto se arregla llamándolo un error? Quiero nombres. Lugares. Fechas. Todo, Isabel. El tono de su voz me hizo temblar. Nunca lo había visto tan frío, tan controladamente enfadado. Era peor que un estallido de ira. Sentí como mis piernas flaqueaban mientras me hundía en el sofá. Él permanecía de pie, esperando, como un juez dictando sentencia. Javier, murmuré, apenas audible. Se llama Javier. Su mandíbula se tensó al escuchar el nombre. Javier, ¿qué? ¿De dónde lo conoces? Es un fotógrafo. Lo conocí en el estudio de yoga, respondí, sintiendo como mi voz se apagaba con cada palabra. Solo fueron un par de veces. ¿Un par de veces? Me interrumpió con una risa amarga. ¿Me estás diciendo que arriesgaste nuestra familia por un par de veces, o sigues mintiéndome, Isabel? No es lo que piensas. No significaba nada. Yo solo necesitaba escapar, traté de explicarme, pero sabía que cualquier cosa que dijera sonaría vacía. Manuel se quedó en silencio por un momento, respirando hondo como si intentara contenerse. Luego caminó hacia la ventana y se quedó mirando hacia afuera. Su espalda recta y rígida era un muro que no podía atravesar. ¿Escapar de qué?, preguntó finalmente, girándose hacia mí. ¿De mí, de los niños, de esta casa? No, Manuel. No es así, intenté corregir. Me sentía perdida. Como si todo lo que hacía fuera rutina. No era algo contra ti. Era contra mí misma.
Y tu solución fue acostarte con otro hombre, gritó, dándose la vuelta de golpe. Dime, Isabel, ¿eso fue lo que pensaste que arreglaría tu vacío? No pude responder. Las palabras se atoraron en mi garganta. No porque no supiera qué decir, sino porque sabía que no había justificación posible. Todo lo que intentara explicar solo empeoraría la situación. Manuel comenzó a caminar de un lado a otro, pasándose las manos por el cabello. Su frustración era palpable, y yo podía sentir cómo la tensión en la habitación crecía con cada segundo que pasaba. Finalmente, se detuvo frente a mí. ¿Y ahora qué?, preguntó. ¿Qué se supone que haga yo con esta información? ¿Debería perdonarte? ¿Debería hacer como si nada hubiera pasado? ¿Es eso lo que esperas? No lo sé, respondí, con la voz quebrada. No espero nada. Solo quería que supieras la verdad. La verdad, exclamó, dejando escapar una risa sarcástica. Tú no querías que yo supiera la verdad. Si no te hubiera pillado en esa mentira del mercado, seguirías viéndote con él, ¿verdad? No, dije rápidamente, aunque sabía que no tenía forma de convencerlo. Lo había terminado. No quería seguir. ¿Lo terminaste antes o después de que yo sospechara? Me miró fijamente, buscando una señal de arrepentimiento en mi rostro. Porque, si soy honesto, no te veo ni un poco arrepentida. Lo estoy, susurré. Pero no sé cómo demostrártelo. Manuel suspiró profundamente y se dejó caer en una silla frente a mí. Por primera vez desde que comenzó la conversación, parecía agotado. No solo físicamente, sino emocionalmente, como si todo el peso de nuestro matrimonio lo estuviera aplastando. Isabel, lo que más me duele no es que me hayas traicionado, dijo finalmente, su tono mucho más bajo. Lo que me mata es que ni siquiera parecías dispuesta a salvar lo que teníamos. ¿En qué momento dejaste de querer luchar por esto? Esa pregunta me golpeó como un ladrillo. No tenía una respuesta, porque en el fondo sabía que él tenía razón. Había dejado que las cosas se enfriaran, que la rutina tomara el control, y no hice nada para detenerlo. Pero nunca imaginé que terminaría destruyéndolo todo. El silencio que siguió fue insoportable. Manuel se levantó de la silla y caminó hacia la puerta del salón. Antes de salir, se detuvo y, sin girarse, dijo: Hablaré con los niños mañana. No quiero que se enteren de esta manera. Pero quiero que sepas algo, Isabel. Esto no se acaba aquí. No voy a dejar que destruyas lo único que queda de nuestra familia. Cuando cerró la puerta, me quedé sola, con el eco de sus palabras resonando en mi cabeza. Sabía que lo que venía después sería aún más difícil, pero no podía imaginar hasta qué punto Manuel estaba dispuesto a tomar el control de la situación. A la mañana siguiente, la casa estaba sumida en un silencio incómodo. Manuel se había levantado temprano, preparó el desayuno para los niños y los llevó al colegio sin decirme una palabra. Cada movimiento suyo era preciso, como si estuviera ejecutando un plan meticulosamente trazado. Yo no sabía qué esperar. Su calma aparente era más aterradora que cualquier grito o explosión de ira. Pasaron 2 días en los que apenas cruzamos palabras. Solo lo necesario para coordinar cosas relacionadas con los niños. Por las noches, dormía en el sofá, mientras yo permanecía en nuestra habitación, abrazando la soledad que había construido con mis propias manos. Pero sabía que Manuel no estaba dejando las cosas así. Algo estaba planeando. Podía sentirlo. El jueves por la tarde, después de recoger a los niños, Manuel me miró fijamente mientras yo estaba en la cocina preparando la cena. Isabel, necesitamos hablar. Ahora. Los niños estaban en sus habitaciones, así que asentí y los seguí al salón. Cerró la puerta detrás de nosotros y se cruzó de brazos. Su expresión era indescifrable, pero había una determinación fría en su mirada que me puso los nervios de punta.
He estado pensando en cómo manejar esto, comenzó, con un tono tan controlado que me pareció irreal. Y he llegado a la conclusión de que no puedo dejar esto pasar sin consecuencias. ¿Qué quieres decir?, pregunté, aunque sabía que su respuesta no me iba a gustar. Voy a hablar con Javier, dijo sin rodeos. Voy a dejarle claro lo que ha hecho y asegurarme de que no vuelva a cruzarse en nuestro camino. No, exclamé, más rápido de lo que quería. Manuel, eso no va a solucionar nada. Ya terminé con él. No tiene sentido. No tiene sentido, repitió, con una sonrisa amarga. Tiene todo el sentido del mundo. Ese hombre se metió en mi familia, en mi matrimonio. ¿Crees que voy a dejar que salga de esto sin consecuencias? Intenté razonar con él, explicarle que enfrentar a Javier solo empeoraría las cosas, pero Manuel no estaba dispuesto a escuchar. Esa noche, salió de casa sin decir a dónde iba, dejándome sola con la incertidumbre. Al día siguiente, su plan se reveló con toda su fuerza. Llegó a casa temprano, acompañado por un hombre que reconocí de inmediato, un abogado. Sin darme tiempo para reaccionar, Manuel sacó un sobre grande y lo dejó caer sobre la mesa del comedor. Esto es lo que va a pasar, Isabel dijo, con una frialdad que me heló la sangre. He hablado con un abogado y he iniciado el proceso para separar nuestros bienes. No voy a quedarme de brazos cruzados mientras tú destrozas lo que construimos juntos. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había documentos legales, un acuerdo de separación, una lista detallada de nuestras propiedades, cuentas bancarias y hasta un plan de custodia para los niños. Todo estaba ahí, cada detalle calculado. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Estás diciendo que quieres divorciarte?, pregunté, aunque la respuesta era obvia. No estoy diciendo nada, respondió. Solo me estoy preparando. Si decides continuar con tus mentiras, si vuelves a ver a ese hombre o si intentas poner excusas, esto será definitivo. Intenté hablar, explicarle que estaba arrepentida, que no quería que esto terminara así. Pero Manuel no estaba interesado en escuchar disculpas. Había cruzado un límite y estaba decidido a tomar el control de la situación. El golpe final llegó esa misma noche. Manuel reunió a los niños en el salón y, con una calma que me pareció inhumana, les explicó que mamá y papá estaban atravesando un momento difícil. No dio detalles, pero fue suficiente para que ambos se dieran cuenta de que algo grave estaba pasando. Yo no podía ni mirar a los niños a los ojos, avergonzada por lo que había causado. Después de hablar con los niños, Manuel me entregó una lista de tareas. Estos son los pasos que vamos a seguir. Primero, quiero que le digas a Javier que esto se terminó. Y no quiero un mensaje o una llamada. Quiero que lo hagas en persona y delante de mí. Segundo, quiero que elimines todo rastro de él de tu vida. Fotos, mensajes, todo. Y tercero, vamos a terapia de pareja. Si fallas en cualquiera de estas cosas, el divorcio será inmediato. Me quedé allí, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Manuel no estaba buscando salvar nuestro matrimonio, estaba imponiendo un castigo, obligándome a enfrentar las consecuencias de mis actos de una manera que no me daba espacio para resistirme. Al día siguiente, me llevó al estudio de Javier. No me dio tiempo de prepararme ni de pensar en lo que iba a decir. Cuando llegamos, Javier abrió la puerta y su rostro pasó de la sorpresa al desconcierto en cuestión de segundos. Antes de que pudiera decir algo, Manuel tomó la iniciativa. Isabel tiene algo que decirte, dijo, con un tono tan firme que no dejaba lugar para objeciones. Miré a Javier, quien parecía más confundido que otra cosa, y sentí como la vergüenza me envolvía por completo. Esto se acabó, dije, sin poder mirarlo directamente. No quiero volver a verte. No puedes seguir formando parte de mi vida. Javier intentó protestar, pero Manuel lo cortó de inmediato. Esto no es una conversación.
Es una despedida. Si vuelves a acercarte a mi esposa o a mi familia, las cosas no terminarán bien para ti. Antes de que Javier pudiera reaccionar, Manuel me tomó del brazo y me sacó del estudio. No dijo nada durante el trayecto de vuelta a casa, pero su silencio decía más que cualquier palabra. Esa noche, mientras intentaba dormir, supe que nada volvería a ser igual. Manuel no estaba buscando un final feliz. Estaba construyendo un camino que me obligaría a enfrentar las ruinas de nuestras vidas, una decisión a la vez. La mañana siguiente era como cualquier otra. El sol entraba por las ventanas, los niños se preparaban para el colegio, y yo estaba en la cocina terminando sus almuerzos. Pero debajo de esa rutina se escondía una realidad que no podía ignorar. Esta sería la última vez que viviríamos como una familia completa. Manuel había decidido que esa noche tendríamos nuestra última conversación. Me lo había dicho con esa calma fría que había mantenido desde que comenzó todo. Una conversación para definir el futuro, para decidir si había algo que salvar o si todo había llegado a su fin. El día pasó como en un estado de letargo. Hice las tareas del hogar automáticamente, incapaz de pensar en otra cosa que no fuera lo que Manuel me diría esa noche. A las 8 en punto, cuando los niños estaban en sus habitaciones, él me llamó al salón. Allí, sentado en el sillón, tenía frente a él una carpeta gruesa llena de papeles que reconocí de inmediato, documentos legales. Siéntate, dijo, sin levantar la mirada de la carpeta. Me senté frente a él, con las manos juntas sobre mi regazo, esperando a que hablara. Finalmente, cerró la carpeta y me miró directamente. Esto no es una negociación, Isabel, comenzó. Esto es una declaración de lo que va a pasar. Mi estómago se hundió. Sabía que no estaba aquí para disculparse o para buscar un entendimiento. Él tenía el control, y lo iba a dejar claro. Primero, continuó, vamos a seguir viviendo juntos por ahora. Los niños no tienen que cargar con esto más de lo necesario. Pero a partir de este momento, nuestra relación será estrictamente funcional. No habrá más discusiones sobre el pasado ni excusas. Vivimos aquí hasta que esto sea estable para ellos. ¿Y después qué?, pregunté, incapaz de ocultar el temblor en mi voz. Después, dependiendo de cómo manejes esto, veremos si seguimos juntos o no, respondió. Pero quiero dejar algo claro, no estoy haciendo esto porque te perdone. Lo hago porque nuestros hijos merecen algo mejor que una separación caótica. Cada palabra era un golpe, pero no podía culparlo. Esto era el resultado de mis decisiones, y él estaba tomando medidas para proteger lo único que realmente le importaba, los niños. ¿Y qué hay de nosotros?, pregunté, aunque sabía que la respuesta sería devastadora. No hay un nosotros, ahora mismo, dijo, sin pestañear. Tal vez en el futuro, pero no cuentes con ello. Yo no soy un hombre que pueda olvidar esto fácilmente, Isabel. Me destruiste, me humillaste, y ahora tienes que cargar con eso. No intenté defenderme. Sabía que cualquier cosa que dijera sería una excusa vacía. Él tenía razón, y yo no tenía derecho a pedir más de lo que estaba ofreciendo. Voy a terapia, dije de repente, sintiendo que necesitaba demostrarle que estaba dispuesta a cambiar. Ya busqué un terapeuta. Quiero trabajar en mí misma, en mis errores. Manuel asintió lentamente, pero no parecía convencido. Haz lo que tengas que hacer, pero no lo hagas por mí. Hazlo porque lo necesitas. Porque claramente hay algo roto en ti, Isabel. El silencio llenó la habitación después de esas palabras. Me sentí como si estuviera desnuda frente a él, expuesta en mi totalidad. Pero también sentí algo más, alivio. Por cruel que fuera, él estaba siendo honesto, y yo necesitaba esa verdad, por dolorosa que fuera. ¿Esto es todo?, pregunté finalmente. No, hay algo más, dijo, tomando un sobre pequeño de la mesa. Me lo lanzó,
y lo atrapé con torpeza. Ahí dentro está todo lo que necesitas saber sobre Javier. ¿Dónde trabaja? ¿Dónde vive? Lo investigué. Abrí el sobre con manos temblorosas. Había copias de documentos, fotos y hasta mensajes que no sabía que existían. Lo miré confundida. ¿Por qué harías esto?, pregunté, incapaz de comprender su intención. Porque quiero que entiendas lo fácil que es destruir la vida de alguien, respondió, su voz cargada de amargura. No lo voy a hacer, porque no soy como tú. Pero quiero que sepas que si alguna vez vuelves a cruzar esa línea, lo pagarás caro, ¿entendido? Asentí, incapaz de decir nada más. Sabía que esas palabras eran una advertencia final, una línea que no podía permitirme cruzar nunca más. Esa noche, después de que Manuel subiera a su habitación, me quedé en el salón mirando los papeles que había dejado en la mesa. Todo en ellos era una prueba de mi fracaso, de las decisiones que habían llevado mi vida al borde del abismo. Pero también eran un recordatorio de que aún tenía una oportunidad, pequeña pero real, de reconstruir algo. No sabía si Manuel podría perdonarme algún día, pero sabía que tenía que intentar sanar, por mí misma y por mis hijos. En los días que siguieron, me sumergí en la terapia y en la rutina del hogar. Manuel y yo nos tratábamos con cortesía distante, como si fuéramos compañeros de piso en lugar de esposos. Los niños parecían adaptarse, aunque no podía evitar notar cómo observaban cada interacción nuestra, buscando señales de que todo estaba bien. ¿Volveremos a ser lo que éramos? No lo sé. Tal vez eso ya no sea posible. Pero ahora entiendo algo que antes no veía: la confianza es lo más frágil que existe, y cuando se rompe, no hay forma de repararla por completo. Lo único que puedo hacer ahora es aceptar las consecuencias y trabajar para ser alguien mejor. No por Manuel, ni siquiera por mis hijos, sino por mí misma. Tal vez ese sea el único camino hacia la redención, aunque me lleve toda la vida a recorrerlo.